Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre os recuerdo que si estáis interesados en solicitar una segunda opinión sobre vuestra cartera de fondos, podéis hacerlo. Si me enviáis cómo tenéis estructurada vuestra cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, qué política de inversiones lleva o cualquier cuestión que pueda ser de vuestra ayuda. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana, como dije la semana anterior, os traigo el consultorio de fondos con todas las consultas que me han llegado en el último mes. Bueno, antes de empezar, os recuerdo que entramos dentro de la temporada estival, con lo cual en julio la periodicidad del podcast será quincenal y en agosto pues no habrá podcast, con lo cual el próximo podcast será el 14 de julio, viernes, como siempre recordaros que los publico a las 3 de la tarde los viernes, ¿vale? En ese podcast del 14 de julio, salvo cambios de última hora por algún acontecimiento relevante, lo dedicaré a repasar la rentabilidad de los fondos favoritos, tanto de renta fija, mixtos, como de renta variable. Y también recordaros, como siempre, que es de gran ayuda. Si os gusta el programa, recordaros y os agradezco que le deis un like en la publicación para que, siempre de esa manera los podcasts que tienen muchos likes pues los suben en las primeras posiciones y tiene una mayor audiencia y más visibilidad. Y siempre es de mucha ayuda, no es algo que os cuesta mucho y se agradece. Bueno, pues empezamos por el consultorio, ¿vale? Primera consulta nos la hace Peter, nos dice: hola Eusebio, antes de nada felicitarte por los consultorios. A la hora de invertir en renta variable Europa hay varios factores a tener en cuenta: growth, blend, value, el tamaño de las empresas, y una duda que tengo es escoger para cubrir todos esos factores. ¿Qué 2 o 3 fondos de renta variable europea que cubra un poco todo el espectro me recomendarías para meter en cartera? Un saludo y gracias. Vale. Para esta cuestión que me preguntas, y si hablamos de 2 o 3 fondos, pues yo metería claramente Magallanes European, el Equan, que también invierte en Europa, y Valentum. Magallanes European es un poco, un fondo de sesgo value, que hablamos mucho aquí de él, y tanto el Equan como Valentum pues son fondos que, digamos, están sesgados un poco más hacia pequeñas compañías, ¿vale? Ahora mismo en pequeñas compañías pues probablemente se esté dando una buena oportunidad porque hay muchas pequeñas compañías que se han quedado muy rezagadas en cuanto a subidas y con unas valoraciones bastante atractivas, con lo cual hay bastante potencial. El Magallanes es un poquito más sesgo value, pero también es un fondo que invierte, no es un fondo excesivamente grande y la combinación de los 3 fondos pues sería adecuada, evidentemente siempre dentro de una cartera con el porcentaje que tu cartera pueda admitir en renta variable, pero para la consulta que haces esos 3 fondos te irían bastante bien, ¿vale? Otra consulta, en este caso es Pello, nos comenta lo siguiente: buenas noches Eusebio, agradecería tu opinión sobre los fondos Matthew Asia Small Cap Companies con el ISIN que comenta, el Guinness Sustainable Energy, y para entrar ahora y entre los fondos de PIMCO Global Income o el Flossback Bond Store Bond Opportunity, ¿con cuál se quedaría? Vamos a ir fondo por fondo y lo vamos a ir repasando. Empezamos por el primero, por el Matthew Asia Small Cap. Este fondo, o al menos esta gestora, lo he tratado en anteriores podcasts, incluso en alguno lo he incluido en algunas de las carteras modelo, como una de las mejores opciones. Es una de las mejores opciones que hay ahora mismo para invertir en Asia, ¿de acuerdo? Matthews es una gestora pequeña, tipo boutique, especializada mucho en Asia,
y está bastante bien. Si me consultas exactamente por este fondo en cuestión, yo prefiero un poco más el China Small Cap, un poco por lo mismo, porque todas las compañías chinas pues han quedado ahora como bastante rezagadas, y el fondo concreto de China en lugar del Asia, ¿vale?, que es todo es el Small Cap, creo que tiene algo más de potencial, pero ambas, desde luego la gestora es extraordinaria, y si quieres invertir en Asia es una de las mejores opciones, ¿vale? El segundo fondo que comentas, que es el Guinness Sustainable Energy, ¿vale? En el anterior capítulo en concreto también hice mención a un fondo de la gestora Guinness, ¿vale? Pero el fondo que comentas, ya directamente por el nombre lo descarto. Bajo mi punto de vista es mejor el Guinness Global Equity Income que comenté en el capítulo anterior. Por norma general no me gustan los fondos que tienen cierta predilección hacia energías sostenibles y todo este tipo de cosas. Se pueden crear bastantes burbujas en este tipo de fondos, y aparte que ya de por sí están obligados a invertir en cierto sector, como es energías sostenibles, con lo cual, bueno, prefiero más fondos generalistas que fondos específicos, y yo creo que esto es, bueno, a lo mejor se queda en el futuro, no lo descartamos, pero quizás sean más modas que otra cosa, y yo, bueno, soy bastante escéptico con este tipo de fondos, ¿vale? Luego comentas que entre los fondos PIMCO, Global Income o el Flossback Board Store Opportunity, ¿con cuál te quedarías? A ver, si me das a elegir entre quedarme con uno de los dos, me quedaría con el PIMCO. ¿Por qué? Porque el PIMCO tiene, básicamente, los dos son extraordinarios fondos, muy buenos fondos, pero el PIMCO tiene un carácter más global y puede invertir en renta fija de manera más global. El Flossback es un extraordinario fondo, pero está un poco más segado hacia renta fija Europa. Eso, digamos, que es el motivo que me inclinaría por unos dos, aunque sería partidario incluso en una cartera diversificada en renta fija de tener los dos. Es decir, el PIMCO nos va a cubrir un poco, es de las mayores gestoras de renta fija a nivel mundial, con unos resultados muy muy buenos, pero sería partidario de incluso en una cartera diversificada de renta fija tener los dos. Bueno, como me has pedido que con cuál te quedarías, pues esa sería un poco mi predilección, ¿de acuerdo? Vale. Víctor Manuel Muñoz nos hace otra consulta. Buenas tardes. En primer lugar, darte mi enhorabuena por los podcasts. Me gustaría que me diese su opinión sobre mi cartera de fondos, que es la siguiente. En renta fija, habla del DWS Floating Rate Note, que tiene un 20%, y pone: lo utilizo como monetario para traspasos, según las circunstancias de negatividad o no en las bolsas, puesto que considero que el comportamiento de la misma casi no tiene que ver con la macroeconomía. Desde mi punto de vista, este fondo primero que comentas no sería un buen fondo para utilizarlo como monedero para traspasos, o como, digamos, en lugar de pagar, tenerlo en cuenta corriente, pero por no pagar, pues a uno. Yo en este aspecto incluiría mejor un fondo monetario, ¿vale? El fondo monetario te va a dar una rentabilidad quizás menor, pero el fondo, que precisamente tengo otra consulta un poquito más adelante sobre este mismo fondo, que lo desarrollaré más extenso, pero el DW Rating Notes Floating es un fondo que invierte en bonos flotantes, y es un fondo que, aunque sea renta fija, tiene un riesgo algo más elevado para ser un fondo de renta fija, y sobre todo utilizarlo como monedero. Dentro de una cartera de renta fija podría tener su sentido, pero utilizarlo como monedero me iría directamente a un monetario, ¿vale? Hace mención a más fondos, como es el Buy and Hold renta fija, donde tiene un 10%, que claramente lo dejaría en cartera. Acacia renta dinámica 10%, perfectamente lo dejaría en cartera. Flossback Bond Opportunity con un 8%, dejaría perfectamente en cartera. Luego haces una mención dentro del apartado de renta fija, el Vanguard US Bond Euro Edge. Este fondo no lo tendría en cartera, básicamente porque si soy un inversor europeo, pues debería de tener fondos de renta fija que sean europeos. Este fondo invierte en dólares con la divisa cubierta. Yo no lo tendría, y menos un fondo de gestión pasiva.
En renta fija creo que es mejor opción gestión activa que no renta fija, y si tuviera que tener, pues tendría un fondo de bonos corporativos europeos o bonos globales como el PINCO que hemos visto anteriormente, pero no tendría un fondo que invirtiera en bonos de dólares y que luego cubro la divisa, porque al final incurro en costes que para un fondo de renta fija pues yo creo que no tiene excesivo sentido, sobre todo invertir en moneda dólar, ¿vale? En renta variable lo haces diferentes fondos. Hanco Global Value lo dejaría, Fan Smith por supuesto lo dejaría, el Heptagon Copernic no lo dejaría, Fidelity Fund Eurostock 50 no lo dejaría, aunque ahora vamos a ir a... y Mantia IBEX 35 con un 5% tampoco lo dejaría, Fidelity Fast Global Strategy 5%, bueno, podría dejarlo, My Investor Nasdaq 100 tampoco lo dejaría, y Japan Deep Value con un 3% de la cartera, pues sí lo dejaría. Vamos a ir un poco definiendo el resto. El Hanco Global Value 12%, pues fenomenal, lo dejaría. Fan Smith, por supuesto, es uno de mis fondos favoritos con un 10%, lo dejaría. El Heptagon Copernic, precisamente tengo también otra consulta del mismo fondo, es raro que en el mismo consultorio vengan dos consultas del mismo fondo, también los desgranaré un poquito más adelante, en concreto por qué no lo dejaría. Fidelity Fund Eurostock 50 no lo dejaría, no deja de ser un indexado al Eurostock 50 de Fidelity, y claramente no lo dejaría. Imantia IBEX 35 tampoco lo dejaría. ¿Por qué? Porque el Imantia IBEX 35 es un fondo indexado que replica al IBEX y es un fondo que cobra una comisión del 0,45, y para ser gestión pasiva, desde mi punto de vista, es un fondo caro. Para eso prefiero irme si quiero coger gestión pasiva, me voy al MSCI y puedo comprar el MSCI con una comisión del 0,10, 0,15, con lo cual mucho menor comisión, porque si voy a gestión pasiva, pues tiene que ser gestión pasiva que pague la mínima comisión posible, y en el MSCI puedo encontrarlo con el 0,10 o el 0,15. Fidelity Fund Global Strategy, bueno, un 5% de la cartera, bien, en ese peso estaría. My Investor Nasdaq 100 tampoco lo dejaría, por un lado por la comisión y por otro lado porque un indexado, y más en estos precios, que el Nasdaq lleva un año muy bueno, pues no lo compraría. Nunca soy partidario de ir detrás del precio de un fondo que lo ha hecho muy muy bien, y soy partidario detrás de un fondo que lo ha hecho bastante mal, porque de esa manera consigo comprarlo lo más barato posible. Japan Deep Value es un buen fondo, un buen producto, invierte en Japón, pero desde una gestora española, y con lo cual pues podemos tener un 3%, me parece adecuado, podemos tener cierto control sobre lo que hace el gestor, ya que es un gestor español, y podemos ver las cartas trimestrales, mensuales, conferencias, y saber un poco qué está invirtiendo y por qué. Mejor esta opción que comprar directamente un fondo japonés de una gestora japonesa, que no vamos a tener información de ningún tipo y en ningún caso, con lo cual en ese aspecto lo dejaría claramente, ¿vale? Bueno, sigue comentando que dicha cartera representa un 70% de mis inversiones, puesto que tengo un 10% en oro físico en Suiza. Bueno, aquí ni entro ni salgo, bueno, es una opción. 10% en Urbanitae, proyectos inmobiliarios, y un 10% en una cartera de acciones personal, casi todas ellas empresas tradicionales que aportan dividendo. Bueno, en esto no voy a entrar mucho, he entrado un poco en comentarte un poquito la cartera de los fondos, cuál tendría, cuál no tendría, y bueno, porque sí te puede servir de ayuda. Bueno, más consultas. Ángel José Martínez hace la siguiente mención. Hola, lo primero agradecerte la divulgación de tu sabiduría. Me gustaría que me dijeras cuáles son para ti los 5 mejores fondos de renta variable con mejor track record histórico. Esta pregunta es de AUPA. Vamos a intentar darte mi visión. Si cojo, por ejemplo, los últimos... con track record histórico muy largo, no encontramos muchos fondos. He intentado sacar los mejores fondos de renta variable en los últimos 10 años y me encuentro con que todos estos fondos, pues prácticamente casi todos los fondos son fondos tecnológicos. Vemos Fidelity Global Technology con un rendimiento a 10 años
del 20,77% anualizado. Es una barbaridad. Es decir, del London Global Technology, rendimiento anualizado del 19,22%. JP Morgan US Technology, 18% anualizado. DNB Fund Technology, 18% anualizado. Y BNP Paribas Disruptive Tecnología, 18% anualizado. Son rentabilidades muy, muy grandes. Pero claro, si cojo fondos que en los últimos 10 años han tenido rentabilidades tan buenas y tan extraordinarias, tener en cuenta que 20% analizado en 10 años es una barbaridad de dinero, ¿vale? Pues precisamente por eso, si ahora mismo, ya sabiendo cuáles son los fondos que han tenido ese track record tan bueno, yo no seleccionaría ninguno de ellos, ¿vale? Si observamos todos estos fondos, como decía anteriormente, son tecnológicos. Bueno, yo pienso que es mejor que formes una cartera de fondos en los cuales tú tengas, vamos a llamar, convicciones fuertes y puedas hacer un seguimiento mínimo de lo que hacen. Que veas conferencias, que leas sus cartas mensuales, que leas sus cartas trimestrales, que puedas seguirlo en redes sociales y que puedas tener un mínimo de control sobre esto. ¿Por qué? Porque al final siempre vas a tener periodos de rentabilidades menores que el mercado. En ese momento, si no tienes una convicción fuerte, irás saltando de fondo en fondo sin una estrategia clara, ¿vale? Irás por los mercados pues como pollo sin cabeza o por decirlo también de una manera, nos podremos convertir en un turista de los mercados, ¿vale? Si la rentabilidad en los últimos 10 años ha sido buena, ejemplo tecnología, mi consejo es que ahí ya no tienes que estar, ¿vale? En cambio, puedes ver interesantes opciones, es decir, tienes que ver, oye, ¿qué es lo que no ha funcionado en los últimos 10 años? Pues en los últimos 10 años no han funcionado las materias primas, no han funcionado los mercados emergentes, no han funcionado los fondos value, ¿vale? Pues probablemente solo por reversión a la media tienes que empezar a poner el foco en ese tipo de estrategias, no en las estrategias que ya han funcionado, porque probablemente en los próximos 10, nunca históricamente lo que funciona en los últimos 10 años sigue funcionando en los años siguientes. Tenemos miles de ejemplos. En el 1970 funcionaron muy bien las materias primas, luego tuvieron unos años que dejaron de funcionar. En 2003, desde el año 2000 hasta el año 2006-2007, los value funcionaron muy bien, luego han estado 10 años que no han funcionado. Al final tienes que buscar un poco dónde puedes encontrar más potencial para poder invertir, porque si digo, oye, como los fondos tecnológicos han subido mucho en los últimos 10 años, voy a meter dinero en los fondos tecnológicos. Quizás estamos llegando muy tarde a la fiesta de los tecnológicos. Es mi opinión, ¿vale? Alvar Rosselló nos hace otra consulta, ¿vale? Buenos días, Eusebio. En primer lugar, darte la enhorabuena y gracias por el podcast. Siempre es de agradecer que haya gente como tú que comparta sus conocimientos. Mi pregunta va de fiscalidad, ¿vale? Y dice lo siguiente: una de las ventajas en España es que cuando traspasamos el dinero que tenemos de un fondo de inversión a otro fondo de inversión, no se pagan impuestos por las plusvalías que hayan generado el primer fondo. Sabiendo esta premisa, te pongo un ejemplo. Supongamos que ponemos 1.000 euros en un fondo de inversión y al cabo del tiempo esos 1.000 euros han aumentado a 2.000. En este momento hay una plusvalía del 100% y como tal tocaría pagar el 19%, 190 euros. A Hacienda si lo recuperásemos. Pero si los 2.000 euros los traspasamos a otro fondo de inversión, al cabo de poco tiempo, un mes aproximadamente, los 2.000 que había en el nuevo fondo ni han bajado ni han subido de valor. Y decido recuperar esos fondos. Como en el nuevo fondo no tengo plusvalías ni minusvalías, ¿no pagaría impuestos? Pues una pregunta de nota, pero no es así, porque el sistema de traspaso de fondos siempre va recopilando la información y sí que tendrías que pagar impuestos desde los 1.000 euros invertidos, pues la información fiscal siempre se va reflejando y va quedando constancia, con independencia de que hagas un traspaso o 30. Te pongo también otro ejemplo más extremo, pero bueno, que sería un poco lo mismo. Es decir, si tú inviertes
por decir de alguna manera, en un fondo, primero en la Caixa, luego te pasas a Renta 4, luego ese fondo lo llevas a Bankinter y luego ese fondo acabas llevándolo a Santander, a MyInvestor, a donde quieras, y vas haciendo sucesivos traspasos. La información fiscal siempre se va reflejando, y el último día que quieras sacar el fondo, si en lugar de tener 1.000 tienes 3.000, el último día que saques el dinero tendrás que pagar por la diferencia de los 2.000. Porque una cosa es que, si no, claro, nadie pagaría, y evidentemente el sistema, aunque cambies de banco, aunque te lo des las vueltas que sea, el sistema siempre va recogiendo desde el primer punto que has invertido, y las plusvalías latentes están ahí, y el día que quieras vender no tendrás más remedio que tributar. Eso que dices está muy bien, perdona la sonrisa, pero está diseñado para que puedas acogerte al beneficio de ir traspasando y que nunca tributes mientras que no vendas, pero el día que vendas, digamos que no te escapas y no hay manera de hacerlo de otra manera. Bueno, siguiente cuestión, en este caso nos la hace Alonso. Hola y enhorabuena por el programa. En relación a los fondos de acumulación de dividendos, como el comentario en el último programa, he escuchado que al pagar comisión sobre el patrimonio total que se invierte en un fondo termina siendo más caro y una desventaja frente a tener una cartera propia de acciones dividenderas y volver a reinvertir los dividendos recibidos a pesar de pagar impuestos. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Muchas gracias. Bueno, fiscalmente, desde mi punto de vista, siempre es más eficiente el fondo. En las acciones, pues de momento siempre tienes retenciones, si son acciones internacionales. Y si son internacionales tienes, por un lado, doble retención, que salvo patrimonios muy elevados, al final nunca terminas de recuperar esa doble retención. Porque tienes unas acciones en Alemania, la hacienda alemana te retiene, pero cuando llegas a España te retiene otra vez, con lo cual muchas veces cobras un dividendo de 100 euros que se te queda en un dividendo aproximadamente 40 o 45, con lo cual te baja mucho, ¿vale? Aparte, tienes el factor tiempo, es decir, tienes que dedicar tiempo a hacer el seguimiento de las acciones que tienes en cartera. ¿Cuándo venderlas? ¿Cuándo comprar más? ¿Dónde volver a reinvertir el dividendo? Con el fondo todo esto lo evitas, solo tienes que seleccionar un buen fondo o fondos y seleccionar un buen asesor, si es que lo quieres tener, que te haga este trabajo. Y respecto a la pregunta sobre si vas pagando más, pues al final siempre pagas por el patrimonio que tengas. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes 100.000 euros y es un fondo de renta variable que te cobra el 1,5 de comisión. O si es de renta fija, te puede cobrar el 0,80. Pero bueno, vamos a hablar de un fondo de renta variable. Tienes una comisión del 0,5. Bien, pues si esos 100.000 euros se te convierten en 200.000, sigues pagando el 1,5, pero evidentemente el 1,5 sobre 200.000, porque tu inversión ha subido. Al final tienes que tener en cuenta que la valoración que tú ves en el fondo diariamente ya está descontada la comisión, pues como digo, se descuenta diariamente. Pagarías un 1,5, pues dividido entre 365, y todos los días se descuenta un 0,0000, lo que sea, ¿vale? Evidentemente, en este caso, siempre es mejor, desde mi punto de vista, tener valoraciones de 200 sobre 100.000 invertido que no tener valoración de 50.000 y pagar menos sobre 100.000 invertidos. Siempre vas a pagar el 1,5 del patrimonio. Si tu patrimonio es 500.000, pues el 1,5, pero insisto, es algo que ya está descontado en la valoración que tú ves en la plataforma donde tengas invertido el dinero, ¿vale? Muchos de vosotros, es verdad que os fijéis en las comisiones, y las comisiones son muy importantes, ¿vale? Pero yo creo que es mucho más importante la rentabilidad neta que la comisión en sí. De nada sirve una comisión baja si la rentabilidad es pobre. Al final, lo que realmente fideliza en un fondo es la rentabilidad a largo plazo, y ya que siempre esta es neta de comisiones. Insisto, tienes un fondo con una comisión baja, del tipo que sea, hoy inviertes 100.000 y dentro de 5 años tienes 90.000, pues no sé de qué te sirve haber pagado una comisión baja. Mientras que tienes un fondo que te paga una comisión razonable, no tiene que ser una comisión excesiva en ningún caso,
y hoy son 100.000 y dentro de 5 años se te convierten en 140, pues bueno, pues tienes 140.000 euros, evidentemente. Pero siempre eso es mejor para todas las partes, pero vamos, sobre todo para la parte del inversor, está claro, porque al final la gente invertimos para tener más dinero, ¿vale? Dentro de un riesgo controlado, y con eso nos tenemos que quedar, ¿vale? Siguiente consulta nos la hace Boris. Hola Eusebio, el podcast de las carteras estuvo genial, para mi gusto corto, porque la verdad es que explicas tan bien las cosas y lo haces tan ameno que se disfruta muchísimo, sobre todo para las personas que nos gusta este mundo. Pues es de agradecer las palabras y esa es un poco la labor del podcast. Dicho esto, mis preguntas son 2. ¿Utilizas algún screener para buscar fondos o alguna página web de fondos en especial? Y en caso afirmativo, ¿qué tipos de filtros sueles utilizar? Bien, pues a esto tengo que responder, como norma general, no utilizo nada de estos. Es más, cada día me cuesta más incluir fondos, digamos, a los fondos favoritos, porque de alguna manera cuando incluyo un fondo tiene que mejorar el favorito que ya tengo, porque si no, pues es tontería. Y es tontería tener un radar de favoritos de más de 20 fondos, no tiene sentido. Tienen que superar a los que ya tengo, con lo cual pues no es nada fácil, ¿vale? Pero como norma general no utilizo ningún screener. Pues lo que hago es que, bueno, pues me llegan informes, me llegan comentarios de muchas gestoras que suelo leer mucho, y muchas veces dices a más cosas que no, que a más cosas que sí, porque bueno, pues está bien, pero probablemente ¿mejora lo que tengo? No, pues si no mejora lo que tengo, lo dejo un poco, vamos a llamar, en el banquillo, ¿vale? Y una segunda cuestión que nos pregunta Boris es: en el caso de que tengas una cartera de fondos en el cual alguno de ellos ya supere un tanto por ciento de rentabilidad determinado, puedes traspasar ese exceso de rentabilidad, por ejemplo, a fondos monetarios para volver a invertirlo en los mismos fondos de nuevo cuando vuelvan a bajar. En caso afirmativo, ¿qué rentabilidades usarías para ambas operaciones como referencia? Pues por ejemplo, yo utilizaría subidas de la renta variable superiores al 25%, y en el caso de bajadas pues superiores al 15-20%. En ese caso sí que empiezo a monitorizar la cartera y ver opciones de traspasar, es decir, con movimientos bruscos de mercado. Y un fondo sube un 5, 6, 10% y la cartera la tengo bien diseñada, pues como norma general no hago nada, ¿vale? Es ante movimientos algo más extremos, ¿vale? Siguiente cuestión nos la hace Miguel Salcedo, nos dice lo siguiente: buenas Eusebio, estoy estudiando este fondo de renta 4, que bueno, es un fondo de renta 4 con el ISIN ES017 695 4008, y es un fondo de renta 4, un fondo de renta fija que invierte en todo tipo de bonos, ¿vale? Dice: buenas Eusebio, estoy estudiando este fondo de renta 4, pues soy cliente de esta entidad y quiero tenerlo como para protección más conservadora. Se acerca la hora de unas letras del Tesoro que expiran y no sé si meterlo en este fondo, ¿vale? Este fondo que comentas, vamos a ver, es un fondo de renta fija, pero tiene su cierto riesgo, y si tienes unas letras del Tesoro que te expiran, yo lo que haría sería, para esta parte que tú quieres, elegiría mejor un fondo monetario. El fondo monetario lo que invierte es en letras, en bonos del Estado a muy corto plazo, ¿vale? Yo cogería un monetario puro porque vienes de unas letras y lo cambias por un fondo monetario, sobre todo, bueno, para la parte como protección y más conservadora, ¿vale? El fondo que comentas de renta fija es un buen fondo y está muy bien, pero tiene más riesgo, ya que es más volátil que una letra del Tesoro y evidentemente que un monetario. Al final, todo es renta fija, pero no toda la renta fija es igual, y conviene adaptarlo a nuestras preferencias, nuestros objetivos, qué parte supone de la cartera, etcétera. Con lo cual yo iría a un fondo monetario, que el monetario probablemente te va a dar menos rentabilidad, pero te va a dar muchos menos sustos.
que un fondo de renta fija no es que te vaya a dar grandes sustos, pero va a tener algo más de volatilidad, ¿vale? Una siguiente cuestión, en este caso también nos la hace Boris, nos dice: hola Eusebio, en primer lugar agradecerte tu generosidad compartiendo en tu comunidad tus conocimientos en gestión de cartera, diseñando unas carteras de modelo de forma tan concreta. Esto es difícil de encontrarlo en podcast. Hablar de cosas generales lo que hace cualquiera, pero llegar hasta el detalle con el que llegas tú es muy de agradecer. Quería hacerte 2 consultas. Las carteras que has diseñado se pueden mantener sin EDI, entiendo, porque los fondos que las componen son muy buenos fondos. Sin embargo, me gustaría preguntarte por el sistema de rebalanceo de las mismas, que entiendo que será el mantener la misma distribución de pesos que la renta fija, monetario o renta variable. ¿Este balanceo es mensual, trimestral y qué margen le das para hacer el rebalanceo? Es decir, el rebalanceo 85-15, 90-10, y si hay algún evento que te pueda hacer cambiar algún fondo, vale. Nunca serían carteras, digamos, estáticas, ¿vale? ¿Por qué no serían carteras estáticas? ¿Vale? Porque son carteras que al final pues los fondos tienen movimientos en mercado y bueno, pues habría que ir cambiarlo. ¿Cómo podríamos decir ciertas pautas para hacer los cambios? Pues los principales cambios que habría que hacer ante variaciones fuertes de las cotizaciones de los fondos son sobre todo en carteras muy conservadora, que aunque ya lo dije cuando hice el mención a este podcast, pues bueno, lo vamos a repetir. ¿Por qué? Porque si en estos 2 tipos de carteras llegamos al objetivo antes de los 12 meses, habría que darle una vuelta a la cartera para amarrar esos beneficios. Es decir, si yo tengo como objetivo ganar el 3,50 en una cartera muy conservadora y han pasado 6 meses, y por el motivo que fuese, tengo el 3,50, yo sería partidario de pasarlo todo, quitar esa parte que pusimos pequeñita de renta variable y pasarlo todo a un fondo megamonetario. Y ya tengo la rentabilidad conseguida, mucho antes del plazo, ¿vale? En el caso de la renta variable, como también ha sido un poco consulta anteriormente, pues oscilaciones del más o menos 25%. Ahí sería interesante al menos empezar a revisar, ¿vale? Al final, y luego haces una segunda pregunta que dice: últimamente me he estado interesado por las carteras de acciones con dividendos, que aunque fiscalmente son menos eficientes que los fondos y más difíciles de construir, te da un cierto control de los activos que compras y además te dan unas rentas anuales crecientes que te pueden venir bien en algún momento difícil. Además, durante la jubilación puedes recibir los dividendos sin gastar el principal. Por lo anterior, mi pregunta sería: ¿podrías diseñar una cartera con 2 o 3 perfiles de fondos de inversión de distribución para todos aquellos que bien o se jubilen o necesiten migrar a una estrategia de rentas, o personas que están en fase de acumulación necesitan recibir rentas por alguna circunstancia financiera y no quiera desinvertir su capital? Yo creo que aquí, llegado el momento, es mejor hacernos nosotros nuestra propia distribución de dividendos en función de nuestra casuística principal, porque al final podemos tener fondos de distribución de dividendos, pero bueno, siempre el aspecto fiscal es importante, con lo cual pues yo compraría fondos y nosotros nos hacemos nuestra propia distribución trimestral, anual, mensual, y siempre yo creo que sería mejor, entre otras cosas, porque principalmente no sacamos los beneficios del fondo, sino que vamos sacando distribuciones a nuestro antojo, ¿vale? Cada uno de nosotros pues tenemos una casuística muy diferente y al final pues hacer un café con leche para todo el mundo pues no es lo ideal. Incluso dentro de las personas con la misma edad pues tienen diferentes circunstancias. No es lo mismo una persona con 80 años que todo su patrimonio está en el fondo, o una persona con 80 años que lo que tiene en el fondo es el 10% y tiene un montón de activos, con lo cual ahí no tiene mucho sentido distribuir. Yo creo que ahí la planificación fiscal siempre es importante, ¿vale? Jorge Calderón nos pregunta: hola Eusebio, soy fiel oyente de tu podcast, ya que ofreces la posibilidad de poder escribirte, quería preguntarte su opinión sobre el siguiente fondo, el cual lo encuentro diferente a los que normalmente opero, y es el mismo fondo que antes hablábamos, que es el DWS US, es decir, dólar, Floating Rate Notes,
Veo que tiene exposición al dólar y que opera con bonos clase A principalmente, ¿vale? Pues, a ver, yo para ser un fondo de renta fija lo veo con un riesgo excesivo. Principalmente, para empezar, porque la divisa principal es el dólar y nos puede afectar a veces muy significativamente la rentabilidad, solo por el cambio euro-dólar. Bueno, los bonos que hay en cartera pues lo considero adecuado, pero la divisa desde mi punto de vista lo veo como un hándicap. Otra cosa es que fuera un fondo de renta variable, entonces ahí, bueno, podría merecer la pena tener un fondo global y que no cubriera la divisa, pero en un fondo de renta fija yo siempre prefiero estar en moneda euro. Y luego, por otro lado, también es un fondo que invierte en bonos flotantes. Entonces, bonos flotantes hay que tener, bueno, pues cuidado con ellos, porque en un momento dado nos podemos ver seducidos por la rentabilidad, sobre todo del año hasta la fecha o el año anterior. Pero creo que deberíamos de coger en primer lugar un fondo con divisa euro y en segundo lugar un fondo con menos riesgo, porque los bonos flotantes son bonos de renta fija, pero tienen un riesgo mayor que un bono normal, porque pagan un cupón que, para empezar, el cupón no es fijo y que está determinado a, por ejemplo, variación en los tipos de interés y va fluctuando con el tiempo. Cuando aumentan los tipos de interés, los rendimientos suelen ser bastante buenos. Pero cuando empiezan a bajar los tipos de interés, también estos bonos variarán la tasa de pago y probablemente los precios disminuirán. Y recordemos que los tipos de interés han subido mucho y muy fuerte en poco tiempo. ¿Pueden subir un poco más? Pues quizás, pero quizás no suban mucho más, con lo cual deberíamos de ir con cuidado, ¿vale? Y todo lo que sea bajar, que los tipos de interés empiecen a bajar o haya expectativas de que empiecen a bajar, este tipo de fondos disminuirá el rendimiento y podemos perder dinero. Es un producto de renta fija bastante especial y muy sensible a variaciones de los tipos de interés, con lo cual habría que ir con cuidado con este tipo de fondos. Juan Pavón, otra consulta, nos la hace en este caso Juan Pavón. Hola Eusebio, me gustaría tratar a los siguientes temas, si te es posible, en el siguiente consultorio. En primer lugar, me gustaría plantearte la siguiente cuestión. ¿Es posible obtener mejores rendimientos con fondos monetarios en comparación con aquellos que aún mantienen depósitos o cuentas remuneradas? Además, me gustaría conocer las ventajas e inconvenientes asociados a los fondos monetarios. Entiendo que una de sus mayores ventajas es el diferimiento fiscal y la liquidez mejor que un depósito, aunque no en una cuenta remunerada. Vale, desde mi punto de vista, tienes que ver también la rentabilidad financiero-fiscal, y en un fondo monetario vas a tener mejor rentabilidad financiero-fiscal. Un fondo monetario de media en los próximos 12 meses te va a dar algo cercano al 3 y pico %, ¿vale? Con una rentabilidad, si lo sigues reinvirtiendo, que siempre va a ser total, porque cuando haces un depósito, vence el depósito o vence una letra del tesoro, te descuentan en ese momento el 19% sobre lo que has obtenido de rendimiento. En un fondo todo se va acumulando, con lo cual, desde mi punto de vista, el fondo monetario, y a los precios actuales que están las letras del tesoro, es mejor inversión como rentabilidad, insisto, financiero-fiscal. Y luego sigues consultando qué te parecen los siguientes fondos que te detallo a continuación. Groupama Enterprise, con un código ISIN FR 0010693051, el Aberdeen Standard Liquidity, son el Goldman Sachs Euro Liquidity y Peter Euro Short Money Market. Los cuatro son fondos monetarios y son fondos pues bastante interesantes, que yo, dentro de una cartera para fondos monetarios, pues tendría, porque son buenas opciones de inversión en todos los casos, con lo cual yo claramente son fondos que, bueno, pues están bastante bien y, como digo, pues deberían de darte una rentabilidad mejor que un depósito o que una cuenta remunerada, ¿vale? En segundo lugar, Juan nos hace una segunda consulta. En segundo lugar, me gustaría que analizaras el fondo DWS Crossy Sector Plus. Aparentemente tiene
tienes algunas dudas al respecto, lo hice por mí, pero ha tenido un buen rendimiento en comparación con otros fondos válidos. He realizado mi propio análisis y quiero compartir mis conclusiones. Este fondo se enfoca en empresas infravaloradas por el mercado, seleccionando alrededor de 2.500 empresas del universo Grouchy. Destaca por incluir empresas de alta calidad, superando la media de otros fondos válidos. También elige los 3 sectores más infravalorados dentro de un grupo de sectores, excluyendo algunos, y posteriormente selecciona las 10 empresas más infravaloradas de cada uno de estos sectores. Realizan esta selección cada 3 meses, lo que genera una rotación excesiva y aumenta los gastos operativos. Personalmente considero que 3 meses pueden ser insuficientes para que una inversión madure. Pues exacto, pienso y es totalmente de acuerdo contigo. Y este motivo, pues a mi modo de ver, sería prácticamente suficiente motivo para descartar esta inversión. Pues me parece que cualquier inversión no puede estar dando los resultados esperados en un periodo tan corto de tiempo, con lo cual ya eso me lleva a que directamente, pues bueno, no es un fondo que considere adecuado, porque muchas veces es que podemos coger cualquier fondo de cualquier gestora. Pues el AZ Valor, pues tuvo el año 2021 que no tiraba porque estaba en muchas materias primas, pero estaban comprando empresas pues muy baratas. Bueno, el fondo no tiraba. Llegó 2022, los mercados caen un 25 y el AZ Valor sube un 45. En ese momento se produjo, pues bueno, sí empezaron a tirar las empresas, con lo cual 3 meses es muy poco. Ahora puede estar pareciendo algo parecido. Por ejemplo, en un fondo como Valentum tiene muchas pequeñas compañías que no están tirando y que los mercados, pues bueno, están tirando más en base a revalorizaciones de altas compañías. Pues pasará un poco el efecto contrario en este tipo de fondos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues no sería partidario de 3 meses, pues es un periodo muy corto de tiempo, ¿vale? Nos sigue haciendo otra cuestión, ¿vale? Nos sigue preguntando, nos pregunta también por el Heptagon Copernic All Cash, que es similar al AZ Valor, me dice, pero que le gusta un poco más, ¿vale? Pues aquí también pues voy a hacer una mención, que el Heptagon también me lo comentasteis un poquito más anteriormente, ¿vale? Yo me meto en la ficha del Heptagon Copernic, ¿vale? Y veo, a ver, cuáles son sus mayores posiciones. De entrada, no conozco ninguna de las mayores posiciones, ¿vale? Que no conozco ninguna empresa de las que hay. Y no discuto que sean buenas ni malas, simplemente que no las conozco. Probablemente pues, es desconocimiento mío, pero al no conocerlas me lleva a que tengo ya poca convicción. Segundo, no conozco a la gestora. Tercero, no conozco quién gestiona el fondo. El no conocer todos estos datos o tener poca confianza, pues a mí no me haría estar cómodo en este fondo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se sale de mi círculo de competencia. No digo que sea malo, digo que no está dentro de mi círculo de competencia, y si invierto en un fondo de renta variable pensando en los próximos 5 o 10 años, necesito mucha más confianza, necesito hacer un seguimiento que está haciendo el gestor, por qué compra una cosa, por qué compra otra. ¿Eso dónde lo encuentro? Eso lo encuentro pues en cualquier gestora española, se llame, bueno, al final no se llame como se llame, pero una gestora pequeña, boutique, independiente, que los gestores tengan su propio dinero invertido en el fondo. Puedo decir muchas, pero son las clásicas: Equan, Oros, Valentum, AZ Valor, Cobas, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo saber en cada momento, o con un cierto retraso en la información, por qué tienen materias primas, por qué no tienen materias primas, etcétera. Y puedo estar más cómodo en esa inversión, y al final estoy dentro de mi círculo de competencia, que es cercano a los inversores y sabiendo un poco lo que invierten. Si me voy a poner un símil en el mercado inmobiliario, pues si yo tuviera que comprar un inmueble para alquilar, un local comercial, pues no compraría un local comercial en Polonia, por mucho que me dieran un 7% de rentabilidad. Está lejos, no sé la zona, no voy a ir a menudo, no lo compraría. ¿Dónde compraría
un local comercial para alquilar? Pues dentro de mi zona de influencia, pues en la capital donde vivo, porque probablemente puedo tener controlado si en ese barrio va a haber obras dentro de poco, si es una calle muy comercial, poco comercial, cuando se va un inquilino porque ha dejado el negocio, lo tengo controlado y yo mismo puedo hacer la gestión, puedo saber quién llega, qué tipo de tienda va a poner, lo tengo, aunque la rentabilidad sea menor, pero estará dentro de mi círculo de competencia y probablemente pues esté mucho más cómodo invirtiendo en este tipo de cuestiones dentro de mi círculo de competencia, mientras que el otro, al irse un poco de mi ámbito de influencia, pues estaré más incómodo y no tendré la misma convicción, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión, en este caso Manuel Ocaña nos hace la siguiente pregunta, hace un comentario sobre que esta cartera corresponde a mis nietos, la inversión es a 15 años o más, con imposiciones mensuales de 200 euros, y la cartera base es la indexada con el 70% y el 30% en fondos globales. Habla de fondos indexados. Bien, y viene una retahíla de fondos, ¿vale? MSCI World Index, 38%. Vanguard European Stock Index, 16%. Vanguard Global Small Cap, 5%. Vanguard Emerging Market, 5%. Vanguard Pacific ex Japón Index. Vale, yo aquí, si quiero tener indexado, la respuesta es la misma de siempre. Me indexo y solo y única y exclusivamente tendría MSCI. Punto. En el mejor de los casos, tendría el MSCI combinado con el Global Small Cap Index. Porque de esa manera tengo MSCI y Global Small Cap, pequeñas compañías y MSCI, es decir, me indexo a todo el mundo y no pierdo el tiempo, oye, un poco Europa, un poco Estados Unidos, un poco emergentes. No, el MSCI de media tiene 60% Estados Unidos, 30% Europa, 10% Asia. Punto, ya estoy expuesto al crecimiento del mundo. ¿Podré combinarlo? En el mejor de los casos con un Global Small Cap, con lo cual también tengo un fondo global y de pequeñas compañías que probablemente ahora estén infravaloradas. Y si quiero tener indexados, eso es lo que tendría, ¿vale? Luego habla también un poco de renta variable de fondos globales, que tiene el Fidelity Global Technology, el Rhodes International Selection Fund Griden China, fondo de China, el Fan Smith y el Pictet Premium Brands, ¿vale? En estos 4 fondos globales, claramente Fidelity Fund Global Technologies no lo tendría, el Rhodes Selección Grider China tampoco lo tendría, el Global Technology de Fidelity, ¿por qué no tendría? Porque es un fondo sectorial que invierte en tecnología, en los últimos años lo ha hecho extraordinariamente bien y ese sería el motivo para que decir, oye, no lo tengo. Yo creo que este fondo es un fondo que probablemente pues en los próximos 10 años no vaya a batir al índice de referencia y ahí no me gustaría estar. Bueno, tampoco tendría este fondo de Schroeder, creo que hay mejores opciones dentro de China. Habla del Fan Smith, que claramente tendría en cartera, y del Pictet Premium Band, dentro, que es un buen fondo, pues tendría mejor para esa parte renta variable global o bien el Vesting Fund o el Guinness Global Equity que hablé en el capítulo anterior. Creo que estas dos opciones son mejores opciones, ¿vale? Por esta parte contestada, Enrique Sánchez nos hace otra consulta. Eusebio, algunos de los fondos de renta fija que comentas en Morningstar aparece como dólar cubierto, por ejemplo, y habla de un ISIN aquí. ¿Significa esto que tienen divisa cubierta? Exactamente, significa que tienen divisa cubierta. ¿En qué casos es conveniente cubrir la divisa? Pues desde mi punto de vista es conveniente cubrir la divisa cuando estamos hablando de fondos de renta fija. Y cuando estamos hablando de fondos de renta variable, no es conveniente cubrir divisa. ¿Por qué? Porque como norma general la renta variable la trabajamos a más largo plazo y no interesa salvo excepciones. ¿Qué excepciones? Pues en extremos de cotización del euro-dólar. Por ejemplo, que el euro-dólar esté en la paridad en 1 como estaba hace un año o hace unos meses.
pero ahora mismo que está en 1,08 aproximadamente o por ahí, cuando el cambio medio histórico ha sido de entre 1,12 y 1,20, pues desde mi punto de vista no compensa, porque el cubrir divisas siempre implica un coste explícito en el fondo. En cambio, en la parte de renta fija, pues sí tiene sentido, porque como norma general la renta fija siempre la compramos, pero con un horizonte de inversión mucho menor, y no queremos incurrir en más volatilidad de la cartera. Podría ser que estuviéramos ganando por la parte de renta fija, pero a lo mejor es una ganancia ficticia, porque simplemente es por la cotización del euro dólar, que luego se nos puede venir en nuestra contra. Con lo cual, cuando tengo un fondo de renta fija, quiero, por un lado, tener una rentabilidad razonable, pero incluyendo poca volatilidad en la cartera, y eso lo consigo pues teniendo un fondo de momento con la divisa cubierta, para no tener esa parte que no me complique la rentabilidad final de la cartera, sino que me dé una rentabilidad estable, ¿vale? Siguiente cuestión. David Alcántara nos pregunta: ante todo, felicitarte por el podcast. Tengo 31 años, tengo trabajo estable desde hace 3 años, poco conocimientos de inversión, pero por lo que he leído y escuchado en podcast, creo que la mejor forma de rentabilizar mis ahorros sería comenzar a invertir. Perdón, hace unos años comencé a tener ingresos estables, quería ir rentabilizando mis ahorros y asesorado por mi banco, contraté con CaixaBank el seguro PIAS Caixa Futuro, con un interés técnico total a 12 meses del 0,5. Ya me di cuenta, por lo que te he escuchado, que no fue la mejor decisión. Partiendo de esta situación, quería pedirte unas pautas iniciales, saber qué sueles aconsejar al que se quiere iniciar en el ahorro y la inversión. Vale, pues en tu caso, David, yo empezaría por una cartera tipo conservadora o moderada, o incluso muy conservadora. Tienes en los 2 últimos podcasts en los cuales hablo de estas carteras. Claramente el seguro PIAS que comentas no lo tendrías. Creo que es mejor y más rentable una cartera de fondos a medio y largo plazo que un PIAS, porque el PIAS, fíjate qué interés técnico tienes, cuando solo ahora mismo una letra del Tesoro te puede dar el 3%, ¿vale? Y por otro lado, para las aportaciones mensuales que comentas, sería bueno ir haciéndolo en fondos de inversión de renta fija, flexible, o dependiendo del entorno del mercado, en fondos de renta variable, con un porcentaje de inversión pequeño en función de tu perfil de riesgo, ¿vale? Con esto pagarías 0 pago de impuestos, y todo el rendimiento siempre iría acumulándose en la inversión. Creo que sería la mejor fórmula. Y luego, en función de tu horizonte de inversión, pues adecuar la cartera, muy conservadora, moderada, conservadora, etcétera, ¿vale? En esos entornos, ¿vale? Siguiente consulta. Carles Capella nos dice: hola Eusebio, en primer lugar, gracias por la ayuda que nos das en tu podcast, no me pierdo ni uno. Te quería pedir si podías hacer un programa dentro del consultorio que haces cada cierto tiempo, una explicación de las medidas de estilo que hay en la web Morningstar: precio-beneficio, precio-ventas, precio-cash flow, crecimiento del beneficio a largo plazo, beneficios históricos, crecimiento de ventas. ¿Entre qué valores nos tendríamos que poner como referencias para que consideremos que un fondo tiene buenos ratios? Y, por ejemplo, en el ratio precio-beneficio, que no sea superior a 25. ¿Qué pasa si un fondo tiene un ratio de crecimiento de cash flow negativo, etcétera? Esto nos ayudará a conocer mejor el fondo que tengamos, ¿vale? Pues bueno, te voy a decir cómo yo sigo este tipo de métricas. Yo este tipo de métricas no las utilizo, ¿vale? Para seleccionar un fondo. A mí personalmente no me sirven, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedes ver un fondo con métricas elevadas de valoración y pueden ser un fondo tipo Shirley, ¿vale? Que como norma general invierte en empresas, digamos, growth o de crecimiento, con ratios algo más elevado, pero que a juicio del gestor son las mejores compañías que puede tener el fondo en ese momento, puesto que las empresas tienen ventajas competitivas, poca deuda, la directiva es de lo mejor asignando capital, y todos estos datos muchas veces no están en los parámetros de Morningstar, con lo cual, pues las métricas yo no las suelo utilizar muchas veces. Invertir
tiene más de arte que de ciencia. Entonces hay mucho, quiero decir, tienes que, fiarte en muchos casos también por por tu intuición, ¿vale? Podemos poner más ejemplos, ¿vale? Dos fondos españoles, ¿vale? Que todos los podemos seguir y ver un poco lo que hacen. Advalor Iberia o Cobas Iberia, ¿vale? Pues tienen actualmente la mayor posición Técnicas Reunidas, ¿vale? Actualmente Técnicas Reunidas pues tiene un PER muy elevado, pues se encuentra dentro de que es una empresa cíclica que es con unos beneficios muy bajos, por tanto el PER no refleja el potencial o la filosofía de gestión. Yo no he pormenorizado ni he estudiado Técnicas Reunidas a fondo. Probablemente los gestores de Advalor y de Cobas Iberia sí que lo han hecho y es de la mayor posición que hay ahora mismo en el fondo, porque entienden que, pues tienen un alto potencial, sus motivos tendrán, ¿de acuerdo? Podemos encontrar el motivo principalmente en que las compañías petrolíferas en los últimos años no han invertido excesivo dinero, la compañía no ha ganado contratos históricamente como los ha ganado en el futuro. Cada vez se invierte menos en el sector petróleo, pero va a llegar un momento que se va a tener que invertir y Técnicas Reunidas tendrá acceso a contratistas de nivel mundial, ganará contratos y subirán pues probablemente los beneficios y también la cotización, pero actualmente no pasa eso. Entonces podemos estar invirtiendo en un fondo con una métrica exagerada, pero porque el gestor ahora mismo pues entiende que es una buena acción donde hay que estar, y no voy a ser yo el que rebata tesis de inversión, ¿vale? Podemos poner más ejemplos, ¿vale? Línea Directa Aseguradora, pues en el momento actual True Value pues está comprando acciones este año y Magallanes, ¿vale? Los beneficios pues están muy penalizados. ¿Por qué? Por los elevados costes de reparaciones que de momento la empresa pues no está siendo capaz de transmitir a la producción de nuevas primas de pólizas. Pero claro, esto es de forma transitoria, pues Línea Directa de manera rutinaria es capaz de ganar aproximadamente 100 millones de euros libres de impuestos y ahora mismo cotiza sobre los 800 millones de euros, es decir, tiene un PER de 8. Es un PER normalizado y razonable. Vale, este año no va a ganar 100 millones de euros, va a ganar mucho menos, que es lo que gana de media, con lo cual y este año el PER de Línea Directa pues igual es que en lugar de ganar 100 millones pues va a ganar 30 millones, es decir, mucho menos, con lo cual puede tener un PER disparado. Por tanto, el PER de un fondo es un dato, pero no es la panacea, porque el gestor puede estar comprando en este momento y el PER se va, ¿vale? Pero invertir, como decía anteriormente, no es una ciencia pura, muchas veces tiene algo más de arte, con lo cual es importante conocer y comprender la filosofía de gestión. Puede ser más interesante un rentable invertir, como decía anteriormente en otro símil, en un inmueble en Bruselas que en Madrid, pero ¿qué sentido tiene para nosotros comprar un inmueble en Bruselas? ¿No sería más lógico invertir en un local al lado de nuestro domicilio? Otro caso, por poner otro símil, en el caso de la gestora Metavalor, ¿vale? En el año 2018-2019 los gestores se marcharon y montaron su propia gestora, que fue Oros, ¿vale? Si nosotros hubiéramos invertido en nuestra gestión desde Suiza, probablemente a los 2 o 3 años del cambio ni siquiera nos hubiéramos enterado de esto. Y ojo, no es que se fuera un gestor, es que se fueron los 3 gestores principales, con lo cual, si la gestora está en España, de estos acontecimientos nos enteramos la semana siguiente de este hecho y podremos actuar en consecuencia. Lo mismo que pasó con Bestinver en el año 2014, cuando se fue Paramés. Bueno, pues se fue Paramés, que digamos era una gestora un poco de autor, y bueno, pues tenemos que saberlo, porque en un momento dado, pues tenemos que saber lo que debemos hacer. Ahora, si tengo un fondo que se llama Heptaton, que es una gestora irlandesa, alemana, tal, no tengo la información, ni sobre todo lo más importante, la convicción para saber, oye, estoy en un fondo que de manera semestral, trimestral, me leo la información, veo que hace cosas lógicas, veo que a los gestores no les ha pillado un camión y siguen estando en la gestión diaria, son gente normal y razonable, y si en un momento tengo un periodo de baja rentabilidad,
pues puedo estar tranquilo porque sé que los gestores pues, pueden estar haciendo cosas adecuadas, o a lo mejor están haciendo las cosas inadecuadas y me tengo que salir del fondo, pero tengo que tener un criterio por el que me salgo, porque oye, joder, se han vuelto locos y en lugar de comprar pequeñas compañías como estaban comprando hasta ahora, pues se están dedicando a comprar el 90% del fondo, lo tienen en empresas asiáticas. Y están invirtiendo desde España. ¿Qué sentido tiene? Pues a lo mejor me tengo que salir, pero tengo la información y sé un poco cómo debo de actuar. Pero si estoy en un fondo que todo ese tipo de información pues no la tengo porque no me llega, tendré una baja convicción y el mercado al final siempre nos acaba aprobando. Porque el mercado sube, porque el fondo no sube y me entran las dudas. Bueno, teniendo la mayor información, pues siempre estaré un poco más tranquilo y lo tendré todo un poco más controlado. Bueno, pues hasta aquí llega el consultorio, no tengo más consulta, me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Como siempre, recordaros que si os ha gustado el programa, os agradezco mucho que le deis un me gusta en la aplicación donde lo estéis escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.